Bursitis es la inflamación de un pequeño saco o bolsa situado en lugares de máxima movilidad de un tendón, músculo o piel. En las articulaciones esta bolsa contiene un tejido productor de una pequeña cantidad de líquido que actúa como almohadilla o amortiguador a fin de minimizar la fricción durante los movimientos. De este modo, evita lesiones en el tendón o estructuras vecinas. Pero, cuando la bolsa se inflama, provoca mucho malestar. Ahora bien, ¿qué hace que esta bolsa se inflame? ¿Cuáles son sus signos iniciales? ¿Se podrá evitar? ¿Cuáles son los mejores tratamientos? Esta tarde, en Mitos de la Salud, dialogamos sobre bursitis, con Vivian García y una voz autorizada de las ciencias médicas en Holguín. Hola, muy buenas tardes. Como usted acaba de escuchar, en Mitos de la Salud vamos a dialogar en torno a la bursitis, un padecimiento que por lo general aparece a partir de la cuarta década de la vida en los seres humanos. Para adentrarnos en este tema, tengo en el estudio a la doctora Carmen Rosa Chelala, especialista en ortopedia y traumatología. Gracias una vez más por aceptar nuestra invitación, doctora. Bienvenida a Mitos de la Salud. Mi gratitud a ti, al programa, por invitarme una vez más y permitirme en este espacio, pues, hablar de temas interesantes. Como no, la bursitis, como decíamos, afecta mucho a las personas ya cuando tienen más de 40, entre los 40, los 60 años aproximadamente. De eso vamos a hablar. Pero yo creo que para comprender el tema se impone comenzar definiendo qué podemos entender por bursitis, doctora Chelala. Sí, mira, Vivian, antes vamos a hacer un recuento anatómico para que los televidentes puedan entender que la bursitis no es más que la inflamación de algo que existe en las articulaciones que se llama bursa. Usted trajo unas imágenes. Hay unas imágenes que ilustran, pero por ejemplo, las articulaciones, las verdaderas articulaciones que están representadas por caras articulares, cavidad articular, movimientos, tendones, ligamentos, pero en estos tendones y ligamentos existen las bursas, como podemos ver ahí, que está señalada con la flecha roja. Ajá. Está señalada el tendón y la bursa, que es lo azulito, que son excrescencias de las sinoviales, o sea, bolsas serosas que permiten el deslizamiento de los tendones en estas articulaciones para que se puedan realizar los movimientos. Cuando estas bursas se inflaman, estamos en presencia de bursitis. Ajá. Que vamos a hablar entonces qué causa precisamente esta inflamación más adelante. Yo le voy a invitar a hacer una pausa y por supuesto plantear el mito, esa creencia popular que nos ha unido en la tarde de hoy, doctora Chelala. Cuando tenemos una bursitis, por ejemplo en el hombro, no es menos cierto que uno de los síntomas es el dolor que provoca y nos da un trabajo mover el brazo, apenas separarlo del cuerpo es muy doloroso. Y hay personas que dicen, lo ideal para aliviar la bursitis es inmovilizar la articulación. ¿Esto será cierto o falso? ¿Un mito o una realidad? Estamos en vivo, tenemos a la doctora Carmen Rosa Chelala y tenemos el teléfono 45 34 47. Ahí está nuestra querida amiga Claudia, que atenderá gentilmente su llamada. Déjeme hacerle una preguntita rápida. Dígame. ¿Has escuchado hablar sobre la bursitis? La bursitis no. ¿No sabe qué es esa enfermedad? No. Esto de aquí, ¿no? Muy poco. ¿Pero sabe qué cosa es? Sí, cómo no. La bursitis, sí, bueno, sí es una enfermedad que le da a uno en el codo hay veces y otras veces en las articulaciones, producto de enfermedades que uno ya ha tenido de otras y le inflaman las articulaciones. Bueno, sí, he oído hablar de padecen bursitis, tiene dolor, que no pueden mover los brazos. Dice que eso puede ser causa también a veces de trabajar en las computadoras de la misma manera, de no hacer los ejercicios. ¿Sabes qué zona del cuerpo afecta la bursitis? ¿Qué lugar? Principalmente el hombro. ¿Nada más ese lugar? No, donde quiera que exista una bursa es afectada por la inflamación. ¿Es nada más en esa región? Bueno, no, a mí me ha dado en el codo, me ha dado en el hombro, no sé si se puede dar en otro lado. ¿Usted conoce cuántos tipos de bursitis existen? No. No, desconozco eso. 2. No sé decirte la cantidad, las características de los tipos de bursitis que puedan existir, pero sé que como tal existe y perjudica la salud de los. Interesantes las opiniones, ¿verdad?, de los amigos de nuestro programa. Doctora Carmen, ¿en qué partes del cuerpo se manifiesta con mayor frecuencia la bursitis?
Mira, hay localizaciones de bursa donde quiera que hay una articulación sinovial. Estas son verdaderas articulaciones, lo más representativo de ellas es la articulación del hombro, el codo, en la cadera, las rodillas. Por ejemplo, en el codo hay 3 bursas importantes, en el hombro alrededor de 7 bursas, en la rodilla tenemos 7 bursas también. Todo esto da un cuadro sintomático a nivel de calcáneo, retrocalcánea, poplitea en la zona posterior de la rodilla. Y todo esto al inflamarse por sobreesfuerzos u otras causas que veremos más adelante, Ajá. pues es causa de esta enfermedad. Ahora, ¿cuántos tipos de bursitis existen? Pueden ser agudas y crónicas. La bursitis aguda puede ser de un comienzo insidioso, rápido, pero también hay pacientes que refieren que días antes de debutar con un dolor muy fuerte ya tienen lo que llaman una pena, un dolor muy sórdido a nivel de la articulación que se enferma. Que se va a afectar, exacto. Pero la crónica ya es un estado en que ha habido muchos eventos agudos a repetición y que puede haber hasta calcificaciones en la bursa que se enferma. Ahora, doctora, las causas que provocan esta inflamación de la bursa o la bursitis van a depender de la bursa o la articulación afectada, es decir, las causas, si es en el hombro, si es en el codo, si es en la rodilla, ¿va a tener diferentes causas que provocan la inflamación? Sí, las causas más importantes por las que puede haber bursitis es las calcificaciones, los traumatismos, que hablamos de traumatismo, pero por ejemplo, en la articulación del codo, en la bursa retrolecraniana, que está por detrás del olecrano, aquí son los microtraumas a repetición, que nos dan la llamada enfermedad el codo del estudiante, que ocurre una bursitis, pero por microtraumas repetidos. Y están también las de causa inflamatoria, y que puede ser en aquellos pacientes que tengan artritis gotosa, pero pueden ser de causas infecciosas, como por ejemplo las artritis, que responden a un germen que puede llegar a infectar la bursa. A ver, pero un catarro, un virus, un malestar general, ¿puede inflamar una bursa determinada en una articulación? Como tal, no. Como tal, no. Como tal, no. Eso no está asociado. No. Ahora, ¿y los factores de riesgo? Usted habla de una bursitis del estudiante. Estoy pensando incluso, habla también de una bursitis por traumas, microtraumas, como usted decía, personas que, no sé, constantemente trabajan, por ejemplo, con la computadora. ¿Qué factores de riesgo existen? Algunas personas, digamos, que se predisponen más a padecer de esta enfermedad. Sí, es más bien profesional, como uno pudiera llamarlo, ¿no? No es que lo etiquetemos como tal, pero bueno, hay profesiones que responden a que se produzca esto más. Por ejemplo, el hombro muy dañado en aquellas personas que usan el hombro, como son las peluqueras. Ajá. Esta del codo que hablamos en los estudiantes, en las personas que trabajan trabajos de mesa. Los deportistas que hacen lanzamientos con esta articulación, también se pueden haber pequeños arrancamientos por microtrauma y el tendón al deslizarse crea esta situación. Y en las amas de casa. Sí, sobre todo. Verdaderas máquinas de trabajo que estas amas de casa cargan jabas, flexionan, extienden el hombro, exprimen colchas y esta predisposición del trabajo hogareño hace que estén predispuestas a padecer esta enfermedad. Las bailarinas, los bailarines que también hacen ejercicios que nos parecen muy lindos, pero que tienen violencia contra su cuerpo, claro, también. No. En el caso, por ejemplo, a veces si adoptamos o asumimos una postura determinada para dormir y al otro día amanecemos con ese dolor en el hombro o en una articulación, ¿esto puede provocar también la inflamación de la bursa? Si hubiera predisposición, puede. Y cuando usted habla de predisposición, ¿se tienen resultados o estudios, por ejemplo, de que sea una enfermedad que tenga algún gen hereditario, que si en la familia alguien pues con habitualidad padece de bursitis, pues puede haber alguien que también lo padezca? ¿Eso no? No, en la revisión no encontré nada sobre el tema, ¿no?
Pero bueno, lo que hay, estilos de vida. Claro. A veces sentarnos de una manera, dormir de una posición, esto predispone a que sobrecarguemos alguna articulación. Bueno, le voy a invitar a hacer una pequeñita pausa en nuestra conversación. Estamos en Mitos de la Salud, que hoy dialoga sobre la bursitis. Recuerde que tenemos el 45 34 47 y que es un privilegio contar con la presencia de la doctora Carmen Rosa Chalala. En la presentación del programa decía que la bursitis por lo general, doctora Chalala, aparece en la cuarta década de la vida, pero la sufren más los hombres o las mujeres. ¿Es una enfermedad que tiene preferencia por algún sexo? Se dice que se padece después de la cuarta y quinta década de la vida, que tiene predicción, o sea que la prefiere los hombres padecen más de bursitis. Pero en la literatura revisada hay quien habla de que después de los 35 años. ¿Y tiene que ver, por ejemplo, algo la ingestión de calcio? Para por lo menos con 30, 35 años padecer la enfermedad, ¿tiene que ver algo con esto? No tiene nada que ver. Bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas que nos indican que tenemos o que estamos debutando con una bursitis? El dolor es el síntoma principal, que llega a ser, y así lo expresa la literatura, un dolor insoportable, que aparece cuando el cuerpo entra en reposo, con características de un dolor inflamatorio en el horario de la noche, ya después de las 11 en adelante. La imposibilidad para la movilidad de la articulación, es decir, que el paciente mismo se lleva a la posición de reposo. Si es en miembro inferior no camina, si es en miembro superior lleva el miembro superior a reposo, porque es muy doloroso. Si usted lo va a tocar solamente con poner su dedo pulgar sobre una articulación, tiende a rechazarlo porque hay una sensibilidad exquisita en un punto que es muy, pero muy doloroso. Y yendo ya a la cosa sutil, esto es lo que más se ve y es la media que se ve en los cuerpos de guardia. Pero yendo a la cosa más sutil, hay autores que plantean que puede haber fiebre, eritroacelerada y otro cuadro leucocitosis y otro cuadro más florido en relación a una bursitis. Esto no quiere decir que ahora si hay un síndrome febril y padecemos bursitis le vayamos a echar la culpa. A ver, para el diagnóstico de la bursitis, los síntomas, como usted dice, son fundamentales en el examen clínico, pero hay que hacer exámenes complementarios para poder diagnosticar realmente la enfermedad. La bursitis, cuando es calcificada, la radiografía es la que nos lleva el diagnóstico, fundamentalmente a esto. Y hay algo que aprovecho la gentileza del programa para comentarlo, y es que cuando hay una bursitis en el hombro izquierdo, tenemos que ser muy cuidadosos con el dolor en el hombro izquierdo. ¿Por qué en el izquierdo? Porque el infarto agudo del miocardio también se refleja al miembro superior izquierdo. Si a la izquierda está el corazón. Y no podemos dejarnos llevar por un dolor en el hombro izquierdo sin acudir al cuerpo de guardia. Muy importante. Otra cuestión, que cuando tenemos un dolor en el hombro tenemos que pensar que nuestra cervical puede estar dañada. Y es otro de los estudios que tenemos que hacer para valorar un dolor en el hombro, porque puede ser un dolor reflejo de la columna cervical. Ahora, ¿la bursitis es curable o siempre se va a convertir en un padecimiento crónico una vez que la persona debuta con una bursitis? Es curable y es de muy buen pronóstico. ¿Qué ocurre? Lo que no podemos es dejarla a que ocurra y siga ocurriendo y se vuelva crónica, porque ya cuando la bursitis se hace crónica, aunque hay autores que plantean que las calcificaciones son reversibles, si ya hay atrofia en el lugar, si hay trastornos circulatorios que se han producido, esta calcificación no se hace reversible. Bueno, ¿qué tratamientos existen para la bursitis? ¿Qué opinión tendrá nuestra invitada referente al tema de las infiltraciones para aliviar estos malestares? La respuesta después de la siguiente pausa. Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. ¿A qué se debe el dolor de cadera en las mujeres?
El dolor de cadera es algo muy habitual entre las mujeres. A veces sentimos una extraña pesadez o alguna punzada molesta que nos impide andar con normalidad. Son dolores que pueden extenderse hasta el vientre y que molestan hasta para dormir. Pero ¿cuáles son las causas? Se puede deber a la menstruación o a problemas musculoesqueléticos, factores todos ellos que no suelen tener una gravedad muy acentuada, pero sí una afección incómoda que en ocasiones puede dificultar nuestras actividades diarias. A veces el dolor puede ser algo puntual o continuado en el tiempo y puede deberse a los huesos o a los ligamentos, a los nervios o a los vasos sanguíneos, aspectos que nuestro médico tendrá en cuenta para obtener un tratamiento adecuado. Sin embargo, lo mejor para prevenir esta afección es el consumo de zanahorias, frutas cítricas, tomates y todas aquellas verduras que contengan vitamina A y B. Lo que su médico le explicaría si tuviera tiempo. Bueno, sigo dialogando con la doctora Carmen Rosa Chelala. Hoy estamos hablando de bursitis y por supuesto que vamos a desentrañar uno de los tantos mitos, creencias, recomendaciones que existen en torno a esta enfermedad. Cuando tenemos bursitis, yo siempre señalo el hombro porque déjeme decirle que aprendí que la bursitis no solo nos da en el hombro, sino puede darnos en el codo, en la rodilla, hasta en los tobillos y creo que en el dedo gordo del pie también puede inflamarse pues una bursa. Ya usted nos ha explicado que donde quiera que haya una bursa puede padecerse la enfermedad. Pero el mito que vamos a desentrañar es que cuando tenemos bursitis, pues lo ideal es inmovilizar la articulación, no moverla, porque el dolor es realmente bastante insoportable. Tengo por acá algunas llamadas, voy a irlas insertando en nuestro programa. Tengo acá una llamada del municipio Sagua de Tánamo, dice Luis Mario Lores, gracias por llamarnos Luis Mario. ¿El sobreuso de la articulación en un trabajo puede provocar bursitis? Sí, cómo no, sí puede provocarlo. Claro, ya lo decía, hay profesiones que tienen mayor predisposición, pero cualquier uso o abuso de una articulación puede provocar una bursitis. Bueno, nos llamó incluso Ida Virgen Ledea de Uñas, dice que si un panadero puede padecer con frecuencia de esta enfermedad. Por supuesto. Y tengo por acá entonces otra llamada que dice que si el hábito de fumar incide en la aparición de la bursitis. El hábito de fumar no es recomendable para la salud. Entonces tenemos que darlo como nocivo en todos los hábitos saludables de vida. ¿Cómo no? Bueno, y entonces hay una llamada de Eliezer o Ellen González del reparto Peralta, que tiene que ver con el tema de los tratamientos y de la infiltración. Pero vamos, antes de adentrarnos en el tema de la infiltración, hablar de los tratamientos. ¿Cuáles son los que se indican en el caso de la bursitis? Mira, en las enfermedades ortopédicas existen 4 principios para tratar, que no es que todos se hagan en una enfermedad. Está el profiláctico, que es el que haríamos en todas estas personas que tienen predisposición laboral o que tienen predisposición por las causas que provocan bursitis. Es decir, que la profilaxis es ir disminuyendo lo que nos provoca la inflamación. Está el tratamiento conservador, que aquí responde a 2 puntos. El bolso frío en las primeras 72 horas de una bursitis aguda es fundamental. No caliente. Nunca caliente al inicio del dolor. Siempre tiene que ser frío. Con el bolso caliente provocamos que la inflamación sea mayor y que haya más dolor. Me alegro que haga la aclaración porque buscando mitos y conversando con las personas decían lo ideal es el agua caliente y eso no está correcto, doctora. Caliente se usa en el estadio crónico. Pero cuando usted tiene una bursitis aguda, ese dolor que comienza insidioso, rápido, que es abrupto, hay que ponerle bolso frío. Se debe poner de 3 a 4 veces al día durante 20 o 30 minutos. Siempre cuidando que el hielo no esté en contacto con la piel. Para no quemar. Todas estas cuestiones que debemos recomendar a nuestros pacientes. Y el otro pilar de tratamiento es el uso de AINES, los famosos y tan conocidos antiinflamatorios no esteroideos, que tenemos en nuestro mercado, el ibuprofeno como el principal que estamos usando. ¿Se puede tomar calcio, vitaminas que ayuden también a...? No es necesario. ¿Y la rehabilitación, el ejercicio? El tercer pilar de tratamiento es el tratamiento rehabilitador, que aquí se hacen las variantes de ultrasonido,
iontoforesis, fonoforesis, pero que en estos tiempos ya nosotros disponemos de salas de rehabilitación donde tenemos a los fisiatras que nos indican todos estos tratamientos y ellos lo supervisan. Y ya por último, como última opción, el tratamiento quirúrgico. Porque puedes llegar a ser quirúrgico. Puede ser quirúrgico después de 3 a 6 meses de mantenido una bursita refractaria a tratamiento. Que puede ser la exéresis de la bursa después de haber hecho algunos procederes que son semi-invasivos, como es varias punturas en una calcificación que exista y lavado de esas bursas bajo control radiográfico. Ahora, ¿qué hay con el tema de la infiltración? Y voy a complacer a Ellen González. ¿Puede ayudar o perjudicar en este caso? La infiltración, vamos a decir que es de aquellas cosas que son muy buenas, pero no tan buenas. Pero peligrosas. Es uno de los métodos conservadores de tratamiento. Se puede hacer con varios tipos de medicamentos y ahí están escuchándonos los pacientes que se lo han hecho con acetato de hidrocortisona, con acetato de triamcinolona, metilprednisolona. Que estos son esteroides. Todos son medicamentos esteroideos. ¿Qué sucede? Si usted tuviera necesidad antes del tratamiento quirúrgico de llegar a una infiltración, debe de ser por recomendación de su médico, hecho por su médico y no más de 3 infiltraciones. Porque la infiltración, o sea, ese medicamento, la infiltración consiste en llevar a la articulación ese medicamento. Llevar a la bursa. A la bursa. Por medio de una inyección, el esteroide con un anestésico para que alivie el dolor. Este esteroide es un esteroide de depósito que actúa durante un tiempo, pero que tenemos que saber que los esteroides no son beneficiosos para la salud corporal. Y por supuesto, uno va a sentir alivio, pero eso tiene un periodo determinado. Tiene un periodo determinado en el que siente alivio y una vez que pase este tiempo, usted va a volver, si hace el mismo trabajo, a tener una bursitis aguda. Ahora, pero ¿cuáles son los riesgos que se corren? Porque hay personas que llegan exigiendo las infiltraciones. Hay pacientes que necesito que usted me infiltre, es la única manera que encuentro de aliviar el malestar que tengo. ¿Cuál es el riesgo que usted le pudiera decir a esas personas que exigen las infiltraciones? Las infiltraciones tienen que hacerse, nosotros tenemos en el Hospital Lenin un lugar adecuado para eso, pero las infiltraciones hay que hacerlas bajo condiciones de asexia y antisexia, con un buen interrogatorio al paciente. Perdone que le interrumpa, cuando estamos pinchando ahí la articulación, introduciendo, por ahí puede viajar cualquier germen. Llegamos a una articulación, podemos introducir un germen. Entonces, ahí estamos viendo incluso imágenes. Tenemos que tener a los pacientes bien documentados de este proceder que le vamos a hacer. Bueno, bien documentados. Hacemos una pequeña pausa, ¿le parece bien en la conversación? Estamos casi llegando al final de nuestro programa, donde vamos a desentrañar un mito. Lo ideal también para aliviar el malestar de la bursitis es inmovilizar la articulación. Hay quien se pone un cabestrillo. Ajá, y entonces ahí andamos con la articulación inmovilizada. ¿Esto será realmente bueno? ¿Será cierto, falso, un mito o una realidad? ¿Inmovilizó esa región o cree que sea malo inmovilizarla? No es que la he inmovilizado y me han mandado fomento, calores y a tomar algunos analgésicos para eso. ¿Pero nunca se puso un cabestrillo o inmovilizó la zona? Sí, una vez sí tuve que inmovilizar con cabestrillo. Desconozco eso, esa particular no la sé. ¿Inmovilizar la zona? Bueno, depende del tratamiento que tiene distintas pausas y depende. Porque sí sé que puedo decir que hacer ejercicio, el reposo, cuando se está en las máquinas más, determinado tiempo hacer el movimiento físico, no estar siempre en la misma posición, trabajar en la manera adecuada, sentarse de una manera correcta, esto evita padecer de estas enfermedades. ¿Inmovilizarla? Bueno, mi esposo tenía eso y nunca se lo inmovilizaron. ¿Conoces algún remedio de la medicina natural y tradicional, no médico en sí, que sirva para aliviar el padecimiento? Llegué a usar la coavilla amarilla, que antes lo usaban los indios para hacer peca. Ripiaban las coavillas y le pegaban candela y coaviaban con eso. Coaviar era pecar. Y yo se me la introducí yo con alcohol y la tuve introducido con la quita así en alcohol. 12 días
al sol y al sereno. Bueno, dentro de la medicina natural está la acupuntura, que muchas personas la utilizan. Dicen que infiltrar es malo, ¿será verdad? Según cómo esté la zona y si está en fase aguda o ya ha pasado la fase. Generalmente el tratamiento de infiltraciones. ¿Cree que sea buena? No sé, disculpa, como nunca lo he tenido, no he dado seguimiento. ¿Sí? Bueno, le mandaban bolsa de agua tibia y antiinflamatorio y analgésico. La medicina natural siempre ha existido y es muy beneficiosa, tiene varios medicamentos que ayudan a regenerar los padecimientos y las enfermedades que existen, ha existido toda la vida y creo que es una manera de implementarla y utilizarla, no solo la medicina profesional, sino la natural también es una forma de mejorar la salud de los trabajadores. ¿Qué nos puede decir la doctora Shelala del uso de la medicina natural y tradicional, de la medicina homeopática en el caso de las bursitis? Sí, antes de tocar ese tema, déjame aclarar algo, ¿no? Las infiltraciones no es que estemos en contra, es que hay que hacerlas adecuadamente y con prescripción del terapeuta. Y no abusar de ellas. Del médico, y que el paciente no obligue al médico a que tenga que indicarlo, porque a veces nos ponemos majaderos. Sí, majaderos y las exigimos, como digo yo. Las medicinas natural y tradicional, por supuesto que tienen indicaciones. La acupuntura, las técnicas de microsistemas de terapia Suyo, que son muy buenas en estos pacientes, y los medicamentos homeopáticos. Que también tienen resultados. El árnica montana, está la brionia, que son medicamentos que se utilizan y que las contraindicaciones no existen para estos medicamentos, que pueden ayudar a nuestros pacientes también. Bueno, voy a tratar en los minutos que nos quedan a ver si respondemos alguna de las preguntas que nos han formulado a través de nuestro teléfono. Camilo Álvarez de Cueto, enfermedades que se pueden confundir con la bursitis. Ya hablamos del infarto del miocardio, hablamos de las lesiones de columna cervical, que esto hay que tenerlo claro. Josefa Riverón, Reparto Libertad, ¿dónde puede localizar a la doctora? Dice la... En el Policlínico Alcides Espino. En el Policlínico Alcides Espino. Bueno, desde Vanes, Aide Santana, ¿la bursitis puede aparecer en los tobillos? Sí, cómo no, donde quiera que haya una articulación sinovial que está presente, las bursas en estas articulaciones, puede haber una bursitis. Marbelis, del municipio San Germán, gracias también a todos de verdad por llamarnos. ¿Qué efectos a largo plazo tiene la bursitis? Mucho dolor y que puede hacerse crónica. Es lo más importante. El dolor en la aguda y crónica, y estas bursitis crónicas cursan con periodos de agudización. Bueno, nos llamó también Marta Rodríguez, que habla de los juanetes, que ya hicimos un programa sobre eso, y Ezequiel Pino de Vista Alegre, que sí es bueno tomar aspirina para aliviar la bursitis. Lo que le indique su médico. Es lo más importante. Bueno, el antiinflamatorio es lo ideal. El antiinflamatorio, y consultar a su médico de la familia, y si éste estima que el tratamiento debe ser de ortopédico, ya entonces lo enviará al ortopédico. Bueno, vamos a desentrañar el mito, esa creencia. ¿Cuántas personas he visto con una bursitis, por ejemplo, en el hombro, se ponen un cabestrillo y traen inmovilizado y te recomiendan? Lo ideal para aliviar ese malestar es inmovilizar la articulación, no mover ni siquiera el brazo. Eso realmente es recomendable, nos alivia a desinflamar la articulación. ¿Es cierto, es falso, es un mito, una realidad? Ya hablamos de que el paciente, el síntoma que más lo agobia es el dolor. Cuando tenemos dolor, ¿qué hacemos? Nosotros mismos nos llevamos al reposo. Esa sería la inmovilización que llevaría esto. Por ejemplo, en el hombro, nosotros mismos traeríamos la articulación en reposo, pero es recomendable, junto con el tratamiento en estas articulaciones, hacer algunos movimientos para evitar mayores consecuencias. Así que no se recomienda la inmovilización. La rehabilitación. El tratamiento. O sea, no se recomienda la inmovilización de la articulación. La inmovilización con yeso no se recomienda. Ni con cabestrillo. El cabestrillo es una inmovilización que usted se la pone y se la quita. Ajá. Y, por ejemplo, puedo tener el cabestrillo para aliviar el dolor, pero puedo sacar, por ejemplo, si es el hombro, y hacer movimientos pendulares. No hago movimientos de separar el brazo del cuerpo porque el dolor no me lo va a permitir, exactamente. Pero movimientos pendulares que me ayuden ya desde el momento agudo a rehabilitar la articulación, sí puedo hacerlo. Bueno, gracias, doctora Shelala. Gracias por estar con nosotros en Mitos de la Salud, un espacio donde se dan la mano, cerebro y corazón. Y como siempre, nos despedimos con un adelanto de lo que será nuestro tema la próxima semana. Buenas tardes.
La próxima semana este espacio estará dialogando sobre los nódulos mamarios. Conozca lo más importante de este trastorno el próximo jueves en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano cerebro y corazón.